Isaiah Berlin, 1909-1997. ¿Quién fue Isaiah Berlin? Fue un filósofo, historiador de las ideas y ensayista británico nacido el 6 de junio de 1909 en Riga, Letonia, entonces parte del Imperio Ruso, en el seno de una familia judía. Es uno de los fundadores del liberalismo moderno, junto a Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron y John Rawls. Gran defensor del pluralismo de valores, la idea de que los valores humanos son múltiples y a veces incompatibles, pero igualmente válidos. Analizó a pensadores rusos y europeos, especialmente en obras como Russian Thinkers, Pensadores rusos, de 1978, y desarrolló un estilo ensayístico claro, erudito y humanista. Su familia se trasladó a Petrogrado, San Petersburgo, cuando tenía 6 años, donde fue testigo de la Revolución Rusa de 1917, lo cual les obligó a emigrar a Reino Unido en 1921. Se educó en la St. Paul's School de Londres y luego en Corpus Christi College de Oxford, graduándose con honores en Literae Humaniores, lenguas clásicas, filosofía e historia antigua. A los 23 años, en 1932, fue el primer judío en recibir una beca en el All Souls College de Oxford, iniciando una larga carrera académica. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, trabajó para el Ministerio Británico de Información y como agregado en la Embajada Británica de Washington, donde se relaciona con intelectuales y políticos influyentes. Dominaba varios idiomas: ruso, inglés, francés, alemán, italiano, hebreo, latín y griego antiguo. Durante la posguerra se dedica principalmente a la enseñanza y la investigación en Oxford, desarrollando una teoría pluralista de los valores. Ejerció una década como profesor de teoría social y política en Oxford desde 1957. Y un año más tarde, en 1958, publica su famoso ensayo Two Concepts to Liberty, dos conceptos de libertad, en el que distinguió entre libertad negativa o libertad de, la ausencia de coerción, y libertad positiva o libertad para, autodeterminación o autogobierno, los cuales explicaremos en detalle posteriormente. Ayudó a fundar el Wolfson College de Oxford en 1965 y fue su primer presidente, impulsando la investigación interdisciplinaria. Desde 1966 a 1971 ocupa el cargo de presidente de la British Academy. Recibió numerosos honores, incluyendo el título de Sir, Knight Bachelor, en 1957, la Orden del Mérito en 1971 y el Premio Jerusalén en 1979 por sus escritos sobre libertad individual. Además de su ya citada obra Dos conceptos de libertad, destacan sus contribuciones filosóficas en libros como Karl Marx, His Life and Environment, Karl Marx, Su vida y su entorno, de 1939, The Hedgehog and the Fox, El erizo y el zorro, de 1953, y Forsyth or Liberty, 4 ensayos sobre libertad, de 1969. Estos hitos reflejan su nacionalidad, formación y contribuciones filosóficas que lo sitúan como uno de los pensadores liberales más influyentes del siglo XX. Berlin falleció el 5 de noviembre de 1997 en Oxford, Inglaterra, a los 88 años a causa de una enfermedad cardíaca. Influencias recibidas. Isaiah Berlin recibió influencias filosóficas de diversos autores que van desde la antigüedad hasta el siglo XIX, y estas influyeron profundamente en la construcción de su pensamiento filosófico y político, las cuales se pueden rastrear en varias de sus obras más importantes. Comenzaremos por Platón.
Platón del siglo V al IV a.C. Berlin argumenta que no todos los valores humanos son compatibles y que a menudo entran en conflicto. Esta idea se contrapone a la visión platónica de un mundo de formas o ideas perfectas que considera el único modelo de verdad y valor. En segundo lugar, Berlin rechaza el monismo epistemológico, es decir, rechaza la idea platónica de que haya una sola verdad o un único sistema de valores posible. Ve el mundo como un mosaico de valores y visiones que coexisten y en ocasiones se enfrentan. Berlin no cree que haya una única forma de libertad que sea válida, sino que reconoce múltiples conceptos de libertad y que a menudo estos conceptos se oponen entre sí. Y por último, cabe mencionar que critica el idealismo platónico, la creencia en un mundo de ideas perfecto y universal, y lo considera una forma de pensamiento dogmático y autoritario que no tiene en cuenta la diversidad de la experiencia humana. En segundo lugar, Thomas Hobbes, del siglo XVI al XVII. De Hobbes toma su concepción negativa de la libertad como ausencia de interferencia, y la reformula en su obra Dos conceptos de libertad de 1958, donde presenta su célebre distinción entre libertad negativa y libertad positiva. John Locke, del siglo XVII. Berlin analiza en su obra Karl Marx, su vida y su entorno de 1939, la teoría empirista de Hume y su concepción de la mente como una tabula rasa. Jean-Baptiste Vico, siglos XVII y XVIII, y Johann Gottfried Herder, del XVIII al XIX. La tradición historicista y el pluralismo cultural del siglo XVIII, representada por Vico y Herder, fue esencial para que Berlin elaborara su concepto de pluralismo de valores y la importancia del contexto histórico, temas que desarrolla en su ensayo Vico and Herder de 1976. De Vico toma el concepto historicismo, en el que las sociedades se entienden desde dentro de su propio desarrollo cultural, reafirmando Berlin la idea de que las culturas y valores no son universalmente comparables. De Herder recibe su enfoque sobre la diversidad cultural, la identidad y el relativismo histórico. David Hume, siglo XVIII. Hereda el espíritu empirista y antidogmático, así como la desconfianza frente a las teorías totalizantes. Podemos ver en su obra The Sense of Reality de 1996 y en sus ensayos sobre el pensamiento ilustrado británico el escepticismo epistemológico de Hume y su énfasis en la naturaleza humana sobre los sistemas abstractos. Rousseau, siglo XVIII. Berlin ve en Rousseau el origen de la noción moderna de libertad positiva, pero también de sus posibles derivas autoritarias. Se inspira en su concepción positiva de la libertad, la autonomía y la obediencia a la voluntad general, y analiza su idea del contractualismo en obras como Freedom and its Betrayal, La libertad y su traición de 1952, y en Dos conceptos de libertad de 1958. Claude Adrien Helvetius y Paul-Henri Thierry, del siglo XVIII. Ambos influyeron en la concepción materialista y en la valoración de la educación como motor de cambio social de Berlin, aspectos que también se exploran en sus estudios sobre Marx. Immanuel Kant, siglo XVIII. Immanuel Kant, con su filosofía moral centrada en la autonomía y el deber, aparece en la obra de Berlin particularmente en ensayos relacionados con la modernidad y la ética política, como Political Ideas in the 20th Century, Ideas políticas en el siglo XX, publicada en 1949. Berlin rechazó el monismo moral de Kant, es decir, la idea de que hay una sola respuesta racional a los dilemas éticos. Johann Georg Hamann, del siglo XVIII. Hamann criticó al iluminismo y resaltó la singularidad y el contexto individual, elementos que Isaiah Berlin revisa en sus obras Vico and Herder de 1976 y Against the Current de 1979. Joseph de Maistre, entre los siglos XVIII y XIX.
Aportó una visión crítica al racionalismo y una defensa de la tradición, ideas que Berlin exploró en Contracorriente de 1979. Rescata de los contrailustrados, incluyendo a de Maistre, la idea de que los intentos de imponer una razón universal pueden volverse opresivos. Karl Marx, siglo XIX. Berlin toma de Marx su crítica de la alienación y su visión histórica del pensamiento. A pesar de distanciarse de su determinismo histórico, toma de él el interés por el contexto social de las ideas. La obra en la que analiza su pensamiento es Karl Marx, su vida y su entorno, de 1939. John Stuart Mill, del siglo XIX. La defensa de la libertad individual y del pluralismo de modos de vida de Stuart Mill refuerzan la vertiente liberal de Isaiah Berlin, especialmente en su defensa de la libertad negativa. Vemos claramente su influencia en obras como Dos conceptos de libertad de 1958 y Cuatro ensayos sobre libertad de 1969. Alexander Herzen, del siglo XIX. Berlin toma de Herzen su liberalismo pluralista, el rechazo del determinismo histórico y el énfasis en la libertad individual concreta. Herzen encarna para Berlin el espíritu liberal ruso, la tolerancia, el escepticismo y la defensa de la diversidad moral, la cual estudia en su obra Pensadores rusos de 1978. Idealismo británico. Green, Bradley y Bousenke, del siglo XVIII y XIX. El idealismo británico aportó a Berlin nociones de ética social y el papel de la libertad que se reflejan en sus primeros escritos y ensayos sobre la historia de las ideas. Recupera las ideas de Green, Bradley y Bousenke para mostrar los riesgos del determinismo y del idealismo racionalista aplicado a la libertad, defendiendo en cambio una perspectiva plural, mucho más abierta sobre la autonomía y la elección individual. Romanticismo alemán. Schiller, Fichte y Schelling, del siglo XVIII al XIX. Berlin ve en el romanticismo la fuente moderna del pluralismo y de la crítica al monismo moral. En su obra The Roots of Romanticism, las raíces del romanticismo, de 1965, analiza la autenticidad, la autoexpresión y la rebelión contra el racionalismo ilustrado. Y por último, Max Weber, del 19 al 20. Weber influye directamente en el pluralismo de valores de Berlin. Se inspira en su idea de inconmensurabilidad de los valores y politeísmo axiológico, una expresión que Max Weber utiliza para describir la pluralidad irreductible de valores y principios morales en la sociedad moderna. Realmente se trata de una metáfora que hace alusión a que en la modernidad existen dioses de los valores, o dicho de otro modo, valores más importantes que otros, como la justicia, la belleza, la eficacia, la verdad, la fe, el amor, el poder, etc., que reclaman lealtad, pero no pueden conciliarse entre sí. Vemos la influencia de Weber en Berlin en obras como The Crooked Timber of Humanity, El fuste torcido de la humanidad, de 1990, y en varios ensayos sobre el pluralismo moral. Sus principales ideas y teorías. La filosofía berliniana parte de una distinción histórica en el modo de comprender el mundo. Diferenció entre visiones monistas y pluralistas. La visión monista impone un principio de uniformidad y racionalidad en todos los órdenes, histórico, ético, político y social. Ha sido la concepción habitual en Europa, que ha recorrido la historia del pensamiento desde Platón a Hegel, incluyendo al marxismo. Por otra parte, la visión pluralista decide entender la realidad a través de todas sus divergencias, teniendo en cuenta todas las diferencias y desacuerdos entre las personas, las cuales son irreductibles. Isaiah Berlin siempre defendió que la civilización ha de ser plural, múltiple, que represente todos los aspectos, y pluralista,
que debe reconocer y respetar las diferentes doctrinas o posiciones, entendiendo la divergencia de valores como riqueza, no como un impedimento o un obstáculo que hay que eliminar. Berlin es mundialmente conocido por su defensa del pluralismo de valores y por su lúcida exploración de la libertad política. Aunque escribió sobre temas muy diversos, no buscaba construir un sistema filosófico cerrado, sino analizar ideas, clarificar conceptos y mostrar la complejidad moral del mundo moderno. Su obra se caracteriza por una postura liberal que rechaza el autoritarismo y el determinismo, abogando por la tolerancia y la diversidad en la sociedad. Fue un historiador de las ideas, especialmente sensible a las raíces del totalitarismo, y como ya hemos dicho antes, estudió a pensadores como Herder, Vico y los románticos para explicar cómo ciertos impulsos intelectuales podían derivar en visiones políticamente peligrosas y monistas. Más que un académico tradicional, fue un ensayista con gran capacidad narrativa, una claridad expositiva apabullante y un objetivo concreto: analizar la complejidad de la condición humana y los límites de un conocimiento absoluto. Podemos establecer cronológicamente un listado de ideas fundamentales de su filosofía, entre las que destacan: durante la década de 1940, la crítica al monismo racionalista y el estudio de la historia de las ideas. En la década de 1950, los conceptos de libertad negativa y libertad positiva, el nacimiento del pluralismo de valores y la defensa del liberalismo pluralista. Durante la década de 1960, el diagnóstico del romanticismo como revolución intelectual y la acuñación del concepto contrailustración. Y entre 1970 y 1980 plantea la teoría del determinismo histórico y sus críticas, así como la elaboración madura del pluralismo trágico. Por último, en su etapa final, entre 1980 y sus últimos escritos, propone la definición final de pluralismo liberal y la reinterpretación final de la Ilustración y de la Contrailustración. Crítica al monismo racionalista. El monismo racionalista es una tradición intelectual que va desde Platón hasta el racionalismo ilustrado y muchos proyectos políticos modernos. Consiste en creer que existe una única verdad sobre la organización social, moral, política y la vida buena. Supone que la razón puede descubrir esa única verdad mediante investigación filosófica o científica. Creen que es posible armonizar racionalmente todos los valores humanos al ser compatibles entre sí, y que partiendo de la base de que existe una única forma correcta de vivir, es legítimo imponerla por el bien de los individuos. ¿Cuál es la postura de Berlin al respecto? En primer lugar, Berlin niega que exista una verdad única para la vida humana, un solo ideal de vida buena, sino muchos, igualmente válidos y profundamente distintos. Como ejemplo de opuestos, habla de valores ascéticos y hedonistas, tradiciones igualitarias y jerárquicas, modelos comunitarios e individuales, o ideales heroicos y pacifistas. En segundo lugar, hace hincapié en que los valores humanos son plurales, no reductibles y a menudo incompatibles. Esta idea, el pluralismo berliniano, se refiere a la capacidad que tenemos de apreciar valores que no son compatibles entre sí, dando lugar a conflictos trágicos y estructurales. Por ejemplo, creatividad frente a seguridad, justicia frente a misericordia, libertad frente a igualdad, o vida privada frente a contribución pública. En tercer lugar, Berlin advierte de la tendencia del monismo hacia el autoritarismo. Es decir, si una persona piensa que hay una sola forma de vida correcta, llegará a la conclusión de que las demás que actúan de manera diferente lo hacen porque no entienden la verdad. Y claro, si esta persona tiene el poder y dirige el Estado, tendrá la tentación de corregir a la población por su propio bien. En cuarto lugar, se da cuenta que a pesar de lo que afirmaba el monismo racionalista, la razón no puede resolver todos los conflictos morales, ya que muchos de ellos no tienen una única solución racional,
sino que hay que decidir entre valores igualmente auténticos pero incompatibles. En quinto lugar, Berlin advierte que la libertad positiva, la capacidad o el derecho a autodirigirse, a ser amo de uno mismo, sobre todo cuando se asocia a la idea de una verdadera racionalidad del sujeto, puede degenerar en yo sé lo que tú realmente quieres, aunque tú no lo sepas, y eso es bastante peligroso. Y por último, en su obra El erizo y el zorro, de 1953, plantea la metáfora con la que resume la oposición entre monistas, que sería el erizo, que cree que hay una gran verdad que lo explica todo, y los pluralistas, el zorro, que se plantea la diversidad, la complejidad y la multiplicidad de perspectivas. En resumen, Isaiah Berlin rechaza la idea de una solución moral única impuesta por la razón, y defiende un liberalismo que proteja la diversidad y la libertad, precisamente porque el conflicto de valores es inevitable. Libertad positiva y libertad negativa. En su conferencia y ensayo Dos conceptos de libertad de 1958, Berlin propuso las ideas de libertad de o libertad negativa y libertad para o libertad positiva, las cuales se han convertido en un punto de referencia indispensable del pensamiento liberal contemporáneo. Debemos tener en cuenta que los dos conceptos de libertad que planteó Berlin no son simplemente variantes de una misma idea, sino modelos distintos de comprensión de lo que significa ser libre. Son consecuencias institucionales y morales diferentes. Utilizaremos una tabla para explicarlo de forma comparada y así poder comprender la relación que se establece entre ellos. La libertad negativa se defiende como el área dentro de la cual un individuo puede actuar sin interferencia de otros, mientras que la libertad positiva hace referencia a la posibilidad de ser dueño de uno mismo, de gobernarse, de realizar la propia voluntad o la propia naturaleza racional. En segundo lugar, mientras que la libertad negativa o libertad de representa la no coacción, la ausencia de obstáculos externos deliberados e impuestos por una autoridad, un individuo o la sociedad, la libertad positiva o libertad para hace alusión al autodominio o autogobierno, a la capacidad de autorrealizarse. En tercer lugar, la libertad negativa se aplica, por ejemplo, a la expresión, que es la ausencia de censura coercitiva, al movimiento, la ausencia de restricciones arbitrarias, y a la asociación, la ausencia de prohibición externa. Mientras que la libertad positiva puede referirse, por ejemplo, a una persona que busca liberarse de sus impulsos, vicios o dependencias y consigue controlarse mediante la razón, o el caso de un ciudadano que participa activamente en el autogobierno de la comunidad. La libertad negativa se basa en la no interferencia, es cuantificable, al podernos preguntar, por ejemplo, ¿cuánto espacio libre tengo? Y es compatible con una amplia diversidad de formas de vida, no presupone un ideal de persona o de acción. A la libertad positiva no le basta con no ser interferido, es necesario poder realizar la propia naturaleza y voluntad racional. Además, como hemos explicado antes, puede justificar intervenciones en los otros, ayudarle, entre comillas, o guiarle, aunque el otro no lo pida o lo quiera. Y en cuanto a la libertad negativa, Berlin advierte que no implica que la vida del individuo sea plena, racional o virtuosa, solo protege su derecho a elegir, incluso a elegir mal. La libertad positiva tiene un potencial autoritario cuando se interpreta de manera fuerte. Esa coacción se redefine como educación, iluminación o liberación, según el caso. Por último, en este apartado analizaremos las relaciones establecidas por Berlin entre los dos conceptos. En primer lugar, son conceptos irreductibles, con lógicas distintas. La libertad negativa protege la diversidad de elecciones y la libertad positiva tiende a promover unidad moral o un ideal de perfección. En segundo lugar, Berlin afirma que el Estado debe garantizar las condiciones mínimas de desarrollo de ambas libertades, ya que la autonomía personal es valiosa,
pero la participación política también es muy importante. Y en tercer y último lugar, en contextos de poder coercitivo, cuando una institución o grupo tiene la capacidad real de imponer su voluntad sobre otros mediante la amenaza o el uso de la fuerza, es mejor la libertad negativa, ya que a. protege más al individuo, b. es menos propensa al despotismo moral y c. es más compatible con el pluralismo de valores. Pluralismo axiológico o pluralismo de valores. Como ya hemos comentado antes, Isaiah Berlin sostuvo que los valores humanos fundamentales son múltiples, inconmensurables y a veces trágicamente incompatibles. El pluralismo axiológico de Berlin afirma que no existen respuestas únicas, satisfactorias y definitivas para las preguntas radicales de la vida humana, motivo por el cual se enfrentó al monismo racionalista, como ya hemos explicado. Si aceptamos el pluralismo radical de valores, debemos admitir el conflicto ineludible entre los diversos grupos o sociedades humanas. Dicho de otra manera, el hecho de reconocerlo nos permite comprender el rol profundo y creador que cada valor o ideal puede ocupar en la vida humana. Hay autores posteriores que afirman que Berlin no se plantea realmente un pluralismo de valores, sino un relativismo, pero ciertamente no es así. A diferencia del relativismo, Berlin sostiene que los valores no dependen de la cultura o de la preferencia individual, sino que son reales y universales, son expresiones profundas de la naturaleza humana. Los valores son inconmensurables, es decir, no existe una unidad de medida común que permita compararlos. Por ejemplo, no podemos traducir cuánta creatividad artística vale algo frente a cuánta obediencia existe a la tradición. No podemos medir cuánta libertad equivale a cuánta igualdad. Algunas ideologías prometen un mundo completamente armonizado, donde todos los valores coexistan sin tensiones, pero solo es una ilusión y además niegan la diversidad legítima de valores humanos. Para Berlin, los intentos de imponer una única visión moral totalizadora suele llevar al autoritarismo. A esto hay que sumarle que Isaiah Berlin destaca la libertad negativa o libertad de, la ausencia de coerción externa, para hacer posible que cada persona busque sus propios valores dentro de ese mundo plural. Lo realmente importante del pluralismo axiológico que presenta son las implicaciones políticas, como por ejemplo, 1. La política debe ser un espacio de negociación, no de imposición. Debe ser un escenario donde predomine la tolerancia y la moderación democrática. 2. La diversidad es un valor. La pluralidad refleja la riqueza de la vida humana, no un problema a corregir. 3. A la hora de tomar decisiones importantes debemos basarnos en la ponderación, la prudencia y la sensibilidad contextual, no basarnos en algoritmos éticos cerrados. Y 4, y quizás lo más importante, que ya no depende de orientaciones políticas al haberse dado tanto en la izquierda como en la derecha, o geolocalización, ya que se ha dado en Occidente y en Oriente, y es que no existe la verdad moral como defendía el marxismo, el fascismo italiano de Mussolini y su culto al líder, el nazismo de Hitler y el mito de la comunidad del pueblo, el comunismo soviético y su narrativa de una humanidad redimida mediante la revolución, el maoísmo de China y su libro rojo, al que muchos consideran casi sagrado, o Juche en Corea del Norte, una doctrina nacional autárquica tratada como fe civil que está basada en el culto extremo a la dinastía Kim. Defensa del liberalismo pluralista. Berlin utiliza su teoría del pluralismo axiológico para defender el liberalismo desde el punto de vista político. Su defensa del liberalismo se funda en la no existencia de verdades universales y en la imposibilidad de armonizar todos los valores. Eso no quiere decir que Isaiah Berlin defendiera el relativismo moral, que todo vale, sino que al existir valores objetivos, múltiples y en ocasiones enfrentados, intentar encontrar una única verdad o un único sistema de valores universal es una utopía que está condenada al fracaso.
Fruto de la combinación del pluralismo de valores, la importancia de la tolerancia para la convivencia, la cooperación y el desarrollo, la distinción entre libertad negativa y libertad positiva, surge la necesidad de reivindicar las diferencias. Para Berlin, el liberalismo debe aparecer como marco para gestionar conflictos de valores, como sistema de combate. Es decir, debemos entender la política no como la guerra entre posiciones diferentes e incluso opuestas entre las cuales emerge un ganador, sino como un escenario de consenso, de acuerdos, en el que se encuentren soluciones. Bajo el concepto liberalismo pluralista de Berlin, subyace la idea de hacer balance de los valores. Dicho de otro modo, su idea de respeto y consenso entre los valores que conforman las diferentes formas de pensamiento y vida se basa en la cesión ante los otros valores como la igualdad, lo cual otorga a su filosofía un componente social muy importante. Romanticismo y contrailustración. Entre 1965 y 1990, Isaiah Berlin dedicó una serie de conferencias y ensayos a analizar la importancia del romanticismo como revolución intelectual frente al monismo racionalista. The Roots of Romanticism, las raíces del romanticismo, de 1965. Vico and Herder, Two Studies in the History of Ideas. Vico y Herder, dos estudios sobre la historia de las ideas, de 1976. Against the Current, contra la corriente, de 1979. The Crooked Timber of Humanity, el fuste torcido de la humanidad, de 1900. The Magus of the North, J. Jaman, and the Origins of the Modern Irrationalism, El Mago del Norte, J. Hamann y los orígenes del irracionalismo moderno, de 1993, y Three Critics of the Enlightenment, Tres críticos de la Ilustración, Vico, Hamann y Herder, publicado a título póstumo en el año 2000. Berlin define el romanticismo como una revolución en la sensibilidad intelectual que desafía la tradición de la razón universal y objetiva, abriendo paso a la pluralidad, el individualismo, la vitalidad y el sentimiento subjetivo. Observa que el romanticismo tiene múltiples facetas, desde el amor por la naturaleza y la nostalgia hasta el radicalismo revolucionario y la introspección melancólica. Esta corriente de pensamiento y expresión implica una profunda transformación de valores, influenciando corrientes como el existencialismo y hasta el fascismo, y alterando el liberalismo occidental, haciéndolo más plural y tolerante. Además, el romanticismo introdujo la primacía del yo, de la expresión individual, cuestionó la idea de verdades universales accesibles por la razón y afirmó que cada cultura, pueblo o individuo tiene su propio modo legítimo de ser. Berlin valora el romanticismo por ser una mezcla de subjetividad, creatividad y voluntad que afirma que la realidad se crea, no se descubre, que la identidad es obra del individuo, no de Dios o de la naturaleza, y que el mundo es plural, no es uniforme. En segundo lugar, la acuñación y la explicación del término contrailustración. En su ya citada obra Contra la corriente, Ensayos de Historia de las Ideas, de 1979, se encuentra compilado junto con otros ensayos The Counter-Enlightenment, la contrailustración. El concepto contrailustración no hace alusión a un movimiento organizado, sino a corrientes dispersas que coincidían en criticar los principios de la Ilustración, como la confianza en la razón universal, la idea de una naturaleza humana común, la posibilidad de un progreso histórico racional y la unificación del conocimiento bajo leyes generales. Crítica al determinismo histórico. En primer lugar, debemos definir qué entendía Isaiah Berlin por determinismo histórico. Básicamente se refiere con esta expresión a la inevitabilidad histórica, es decir, la idea de que los procesos históricos siguen leyes necesarias e impersonales, de modo que los acontecimientos sociales están preordenados o determinados por estructuras profundas
ya sean económicas, sociales, dialécticas, de cualquier tipo, que no dependen esencialmente de la acción humana libre. Berlin, en sus obras Historical Inevitability, la inevitabilidad histórica de 1954 y Four Essays on Liberty, 4 ensayos sobre libertad de 1969, expone su crítica al determinismo histórico. Se trata de una crítica ligada a la reflexión sobre la libertad, su teoría del pluralismo de valores y su pensamiento político liberal. Dicha crítica se basa en 5 pilares fundamentales. 1. La imposibilidad moral y psicológica del determinismo. 2. Las consecuencias morales y políticas peligrosas que se desprenden de él. 3. La crítica epistemológica y metodológica. 4. La necesidad del juicio moral en el historiador. Y 5. Las motivaciones psicológicas de la creencia en la inevitabilidad. Las vamos a analizar una a una. En primer lugar, el razonamiento sobre la imposibilidad moral y psicológica en el determinismo vincula el hecho de estar completamente determinado y la responsabilidad. Es decir, si todo está determinado, no tendría sentido hablar de responsabilidad moral. No podemos elogiar ni culpar a las personas si sus acciones no fueron fruto de su elección, sino de una cadena causal inevitable. En segundo lugar, advierte que la creencia en una inevitabilidad histórica puede servir como alibi moral, una coartada, para justificar acciones atroces. Por ejemplo, si alguien creyera que los males del presente son necesarios o forman parte de un plan histórico, podría escudarse en esa necesidad para legitimar sufrimiento, represión o violencia. En tercer lugar, Berlin afirma que incluso si existieran leyes deterministas, nuestro conocimiento de ellas sería muy limitado, ya que la complejidad de los fenómenos humanos hace prácticamente imposible articular un patrón determinista con precisión predictiva. Dicho con otras palabras, la historia no puede reducirse a meras leyes causales, ya que los seres humanos no son solo organismos, son agentes con finalidades, valores, creatividad, capacidad de deliberar, imaginar, cambiar de planes, etc. En cuarto lugar, para Berlin, el historiador no es un simple cronista neutral. Debe comprometerse moralmente, pues los juicios sobre el pasado requieren evaluación ética. Si se acepta un determinismo fuerte, la lingüística moral que usamos para narrar la historia, culpar, elogiar, lamentar, ¿perdería sentido? Y por último, 5. La crítica berliniana al determinismo histórico está íntimamente vinculada con su teoría de la libertad y su defensa del pluralismo de valores. Berlin sostiene que la historia no tiene un único fin teleológico, sino múltiples fines posibles que pueden chocar, y esa pluralidad de valores es incompatible con una visión determinista rígida. Pluralismo trágico y pluralismo liberal. Es necesario que distingamos claramente a qué ideas hacen referencia estos dos conceptos en la filosofía berliniana, ya que son imprescindibles para comprender la complejidad, los límites y las tensiones inherentes a la libertad y la vida moral en sociedades modernas. En primer lugar, el pluralismo trágico presenta una visión del mundo donde los valores humanos fundamentales son múltiples, objetivos y muchas veces incompatibles, por lo que las personas deben tomar decisiones irreductiblemente trágicas entre fines igualmente legítimos pero en conflicto. ¿Qué significa esto? Que es posible que algunos de los valores que consideramos centrales, por ejemplo, la justicia, la libertad, la igualdad, la compasión, la seguridad, entre otros, no siempre puedan coexistir plenamente, ya que perseguir uno puede implicar necesariamente sacrificar, al menos en parte, a otro. Para Berlin, la realidad niega las soluciones armónicas perfectas y perpetuamente nos obliga a asumir la inevitabilidad de la pérdida y el sacrificio en la vida moral. Por otra parte, el pluralismo liberal es la defensa de la democracia liberal como un régimen abierto, imperfecto y siempre frágil, en el que la consulta, el respeto por las minorías y el equilibrio entre demandas individuales y colectivas es esencial.
Berlin promueve un marco institucional que garantice el mayor espacio posible para la coexistencia de diversas concepciones de vida buena y de los valores fundamentales, respetando la libertad de elección individual. Una pregunta interesante a colación de lo explicado ¿es Isaiah Berlin un ecléctico entre el monismo racionalista y el relativismo extremo? Dicho con otras palabras, ¿Isaiah Berlin busca el punto medio entre ambas posturas? Pues en sentido estricto no, ya que su posición no es un término medio, sino una teoría propia y positiva, coherente y distinta de ambas. Berlin rechazó tanto el monismo, la creencia de que existe una única respuesta correcta y universal a los problemas morales y políticos, como el relativismo extremo, defendiendo en cambio la pluralidad objetiva de valores y por tanto la necesidad de instituciones que reconozcan la incompletitud y las amenazas a la libertad que surgen de intentar imponer una sola visión del bien. Aplicación del pluralismo liberal en la política del siglo XXI. Isaiah Berlin quiso diseñar y gestionar instituciones que permitieran y protegieran la coexistencia de valores, identidades y proyectos de vida distintos, sin imponer una única visión del bien común. Y esto se traduce en la actualidad en 4 principios claves aplicados. En primer lugar, la consulta y la participación pública que valore el debate y la negociación continua para evitar mayoritarismos tiránicos. En segundo lugar, la garantía de derechos para minorías, mediante el compromiso de las instituciones de asegurar la protección de los derechos de los individuos. En tercer lugar, el reconocimiento de la diversidad de fines, en que el sistema político debe facilitar zonas de no interferencia y respetar decisiones de vida variadas, mientras se establecen límites para evitar daños a terceros. Y 4. El rechazo a soluciones finales, frente a las cuales promueve la concepción de acuerdos siempre revisables y sujetos al cambio. Todo esto tiene como consecuencias sociales y políticas el fomento de la tolerancia y la educación, en valores pluralistas desde el sistema educativo y los medios de comunicación. El desarrollo de mecanismos de deliberación pública y consulta ciudadana que incluyan a actores diversos en la toma de decisiones relevantes para la sociedad. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática y los controles de poder, contrapesos, independencia judicial y, por supuesto, prensa libre, así como la creación de políticas de protección efectiva de la diversidad cultural, religiosa, sexual y de pensamiento, garantizando representación y voz a los distintos grupos.